Página 9. Arqueología de la mente, por Steven Mitten. Orígenes del arte, de la religión y de la ciencia. Capítulo 1. ¿Por qué preguntar a un arqueólogo sobre la mente humana? La mente humana es intangible, una abstracción. Pese a más de un siglo de estudios sistemáticos de psicólogos y filósofos, sigue eludiendo toda definición y descripción precisa, y, sobre todo, una explicación. Los útiles de piedra, los trozos de hueso y las estatuillas talladas, la materia prima de la arqueología, poseen otras cualidades. Pueden pesarse y medirse, o pueden ilustrarse en libros y en diapositivas. No se parecen en nada a la mente, si no es por el profundo sentido de misterio que lo rodea. Entonces, ¿por qué preguntar a un arqueólogo sobre la mente humana? Existen bastantes aspectos de la mente que nos intrigan. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la consciencia? ¿Cómo puede la mente humana crear arte, hacer ciencia y creer en ideologías religiosas cuando en nuestros parientes más próximos, los chimpancés, no se encuentra ni rastro de esas actividades? 1. Y de nuevo nos preguntamos cómo puede ayudarnos un arqueólogo, con sus viejos utensilios, a responder a estas cuestiones. 1. La evolución de la capacidad de la mente humana para el arte y la ciencia es quizás el problema más importante de la mente. El paleolingüista Steven Pinker lo considera un problema fundamental. ¿Cómo es posible, pregunta, que la evolución produjera un cerebro capaz de concebir cosas tan especializadas y complejas como las matemáticas, la ciencia y el arte, dada la total ausencia de presiones selectivas que potenciasen tales capacidades abstractas en la historia de la evolución? 1989, p. 371. La tarea parece más propia de un psicólogo que de un arqueólogo. Porque el trabajo de un psicólogo consiste precisamente en estudiar la mente, valiéndose por lo general de ingeniosos experimentos de laboratorio. Los psicólogos exploran el desarrollo mental de la infancia, las disfunciones del cerebro y las posibilidades de lenguaje en el chimpancé. A partir de esas investigaciones están en posición de ofrecer respuestas al tipo de preguntas que planteábamos más arriba. También se podría abordar a un filósofo. La naturaleza de la mente y su relación con el cerebro. El problema mente-cuerpo ha sido un tema recurrente de la filosofía desde hace más de un siglo. Algunos filósofos han intentado encontrar evidencia empírica, otros sencillamente han consagrado al tema su notable intelecto. Cabría interrogar igualmente a otros especialistas. Tal vez a un neurólogo, alguien que puede conocer lo que realmente ocurre en el cerebro, quizás a un primatólogo con conocimientos especializados sobre chimpancés que viven en su medio natural, no en laboratorio, o tal vez a un bioantropólogo capaz de analizar fósiles y, a través de ellos, los cambios de tamaño y forma del cerebro durante el curso de la evolución humana, o a un antropólogo social, que estudia la naturaleza del pensamiento en sociedades no occidentales, o quizás a un ingeniero de informática creador de inteligencia artificial. La lista de profesionales susceptibles de ofrecer respuestas sobre la mente humana es ciertamente larga. Y podría serlo aún más si añadiéramos a artistas, atletas y actores, es decir, a todos aquellos que se sirven de la mente para alcanzar cotas de concentración y de imaginación especialmente emblemáticas. Sin duda la respuesta más lógica es que habría que contar con todos ellos. Casi todas las disciplinas pueden ayudar a comprender la mente humana. Pero, ¿qué puede ofrecer un arqueólogo? O más concretamente, ¿qué puede ofrecer la arqueología que aquí nos interesa, es decir, la que se ocupa de los cazadores-recolectores prehistóricos? Esta arqueología específica abarca desde la aparición de los útiles líticos hace 25 millones de años hasta la aparición de la agricultura, hace 10.000 años.
La respuesta es muy simple, solo podremos entender el presente conociendo el pasado. Por consiguiente, la arqueología no solo puede contribuir a ello, sino que puede poseer la clave para comprender la mente moderna. Los creacionistas creen que la mente surgió de repente y ya completamente formada. De acuerdo con su visión de las cosas, fue un producto de la creación divina. 2. En este contexto, los creacionistas no son necesariamente anticiencia o antievolución por lo que se refiere a la anatomía humana. Por ejemplo, Alfred Wallace Russell, el codescubridor de la teoría de la selección natural, creía que la inteligencia humana solo puede explicarse por la creación divina. Gould, 1981, p. 39. En su libro de 1989, The Evolution of the Brain, el neurólogo y premio Nobel Sir John Eccles llega a la conclusión de que la consciencia humana deriva de la creación espiritual sobrenatural. 1989, p. 287. Están equivocados, la mente tiene una larga historia evolutiva y puede explicarse sin recurrir a poderes sobrenaturales. La importancia de comprender la historia de la evolución de la mente explica que muchos psicólogos deseen estudiar los chimpancés, nuestros más próximos parientes aún vivos. Son numerosos los estudios que comparan la mente del chimpancé con la mente humana, sobre todo por lo que respecta a las capacidades lingüísticas. Pero tales estudios han demostrado ser, en última instancia, muy poco satisfactorios, porque aunque el chimpancé sea nuestro pariente vivo más cercano, en realidad no es tan cercano como todo eso. Hace unos 6 millones de años compartimos un mismo antepasado, pero a partir de esa fecha las líneas de la evolución de los antropomorfos modernos y la de los homínidos comenzaron a bifurcarse. Por consiguiente, 6 millones de años de evolución separan la mente de los humanos modernos de la mente de los chimpancés. En ese periodo de 6 millones de años se encuentra la clave para poder comprender la mente moderna. Debemos analizar las mentes de nuestros innumerables antepasados de ese periodo, incluyendo a nuestro antepasado de hace 4,5 millones de años conocido como Australopithecus ramidus a Homo habilis, uno de nuestros primeros antepasados que fabricó útiles de piedra hace unos 2 millones de años a Homo erectus, el primero en salir de África hace 1,8 millones de años a Homo neanderthalensis, los neandertales, que sobrevivió en Europa hasta hace menos de 30.000 años y por último a nuestra propia especie, Homo sapiens sapiens, que apareció hace 100.000 años. Utilizo el término antepasados en un sentido relativamente laxo, ya que las relaciones entre los australopitecinos y Homo a lo largo de la evolución son sumamente discutibles. En muchas ocasiones no se sabe con seguridad si una especie fue un antepasado directo o meramente un pariente, especialmente en el caso de H. neanderthalensis, como se verá más adelante. Todos estos antepasados se conocen solo por sus restos fósiles y por los restos materiales de sus actividades y de su conducta, aquellos restos óseos, líticos y estatuillas que mencionábamos. El intento más ambicioso hasta el momento de reconstruir las mentes de todos estos antepasados se debe al psicólogo Merlin Donald. Su libro The Origins of the Modern Mind, 1991, se basa fundamentalmente en datos arqueológicos para proponer un determinado guión de la evolución de la mente. Mi deseo es seguir los pasos de Donald, aunque creo que incurrió en una serie de errores fundamentales. Si no fuera así, el presente libro no habría sido necesario. 4. El libro de Merlin Donald, The Origins of the Modern Mind, publicado en 1991, supuso un excelente e importante intento de integrar información e ideas procedentes de la psicología, de la paleobiología y de la arqueología. Sugiere que la mente atravesó 3 grandes etapas, una cultura episódica asociada a los australopitecinos, al primer Homo y a los homínidos actuales, una cultura mimética asociada a H.
Erectus, y una cultura mítica asociada a H. sapiens. Esta última incorpora la capacidad para construir modelos conceptuales y está estrechamente relacionada con la evolución del lenguaje. Cree que con esta tercera etapa la mente se expandió, es decir, que empezó a usar dispositivos de almacenaje externos o, lo que es lo mismo, símbolos materiales. Recomiendo a los lectores de mi libro la lectura de The Origins of the Modern Mind, puesto que ofrece una interpretación alternativa de cómo integrar datos e ideas procedentes de la psicología y de la arqueología. El principal punto débil de la obra de Donald es el uso que hace de los datos arqueológicos, no siempre da cuenta de su complejidad y su variabilidad, y por lo tanto no explota toda su riqueza. Lake, 1992, realiza diversas críticas sumamente pertinentes al respecto. Donald también parece subestimar las capacidades cognitivas de los homínidos actuales, ya que el tipo de inteligencia que atribuye a H. erectus es similar a la que poseen los actuales chimpancés. Virne, comunicación personal. Donald, 1994, presenta un resumen seguido de una discusión crítica de su libro. El psicólogo Michael Corvallis, 1992, también se basa en los datos arqueológicos, sobre todo a la hora de explorar la evolución del lenguaje. Afirma que el origen del lenguaje fue el gesto, y que la utilización del habla como medio principal del lenguaje fue bastante más tardía en la evolución humana, en la época de la transición del Paleolítico medio al superior, hace unos 40.000 años. Apoya esta tesis en la expansión y diversificación del comportamiento técnico que tuvo lugar en el momento de la transición, refiriéndose más concretamente al trabajo del hueso y del marfil, a la producción de arte y al uso de núcleos prismáticos para fabricar útiles líticos, que aparecieron, según él, porque las manos habían dejado de ser un medio para la comunicación gracias a la evolución del habla. El principal problema de este planteamiento es que la tecnología lítica del Paleolítico medio entrañó tanta destreza manual como las técnicas del Paleolítico superior, como explico en el capítulo 6. Pero, al igual que en el caso de la obra de Donald, 1991, se trata de un valioso intento de integrar ideas y datos de la psicología y de la arqueología. Yo pretendo darle la vuelta al enfoque de Donald y escribir más como un arqueólogo que desea fundamentarse en las ideas de la psicología que como un psicólogo cimentándose en datos arqueológicos. Prefiero que, más que desempeñar una función de apoyo, la arqueología marque y estructure el camino para comprender la mente moderna. De ahí el título de Arqueología de la mente. Las 2 últimas décadas han sido testigo de un avance considerable en nuestra comprensión del comportamiento y de las relaciones evolutivas de nuestros antepasados. Hoy ya son muchos los arqueólogos que están convencidos de que ha llegado el momento de superar el estadio de las preguntas acerca de cómo eran y actuaban aquellos antepasados, para pasar a plantear qué es lo que pasaba por sus mentes. Ha llegado la hora de la arqueología cognitiva. 5. La llamada más explícita en favor de una arqueología cognitiva vino de Colin Renfrew, 1983. Pero antes que él, Thomas Wynne, 1979, 1981, y Alexander Marshak, 1972 y 1972b. Ya habían intentando inferir la cognición prehistórica a partir de tipos concretos de útiles. Más recientemente hay arqueólogos que han empezado a concentrarse en la evolución del lenguaje, Davidson y Noble, 1989 Wyon, 1989 Meyers, 1989, pero han mostrado poco interés por la relación entre el lenguaje y otros aspectos de la cognición. Creo que ningún arqueólogo ha intentado seguir las huellas de la evolución de la mente a lo largo de la prehistoria.
su necesidad es especialmente manifiesta en la pauta de la expansión del cerebro a lo largo de la evolución humana y su relación o ausencia de ella, con posibles cambios de conducta. Es evidente que no existe una relación simple entre el tamaño del cerebro, la inteligencia y la conducta. En la figura 1 se ilustra el aumento del tamaño del cerebro durante los últimos 4 millones de años de evolución a través de una sucesión de antepasados humanos y parientes que iré introduciendo con más detalle en el próximo capítulo. Pero aquí solo deseo mencionar cómo se produjo el aumento del tamaño del cerebro. Se aprecia que hubo dos grandes expansiones repentinas del cerebro, una hace entre 2 y 1,5 millones de años, relacionada al parecer con la aparición de Homo habilis, y otra menos pronunciada hace entre 500.000 y 200.000 años. Los arqueólogos suelen vincular la primera al desarrollo de la producción de útiles, pero en cambio no logran descubrir ningún cambio importante en la naturaleza del registro arqueológico susceptible de ser correlacionado con el segundo periodo de expansión cerebral. Nuestros antepasados siguieron manteniendo el mismo estilo básico de vida cazadora-recolectora, y utilizando la misma gama limitada de útiles de piedra y de madera. Las dos transformaciones verdaderamente espectaculares de la conducta humana tuvieron lugar mucho después de que el tamaño del cerebro alcanzara su tamaño moderno. Y ambas aparecen asociadas exclusivamente a Homo sapiens sapiens. La primera fue una explosión cultural ocurrida hace entre 60.000 y 30.000 años, cuando surgieron las primeras manifestaciones de arte, de tecnología avanzada y de religión. La segunda se asocia a la emergencia de la agricultura hace 10.000 años, cuando por primera vez se empiezan a sembrar cosechas y a domesticar animales. Los neandertales, hace entre 200.000 y 30.000 años, tenían un cerebro tan grande como el nuestro, y sin embargo su cultura se mantuvo a niveles sumamente limitados, sin arte, sin tecnología compleja y, seguramente, sin actividad religiosa. Los grandes cerebros son órganos caros, cuya manutención requiere mucha energía, 22 veces más que una cantidad equivalente de tejido muscular en reposo, 6. De modo que topamos con un dilema, ¿para qué todo aquel nuevo poder cerebral en una época anterior a la explosión cultural? ¿Qué pasaba en la mente durante aquellos dos momentos de aumento rápido y repentino del tamaño del cerebro en el curso de la evolución humana? ¿Y qué le pasó entre uno y otro? ¿Qué le ocurrió a la mente de Homo sapiens sapiens para provocar la explosión cultural de hace 60.000 a 30.000 años? ¿Cuándo aparecieron por primera vez el lenguaje y la conciencia? ¿Cuándo hizo su aparición una forma moderna de inteligencia, y qué es en última instancia esa inteligencia y la naturaleza de la inteligencia que la precedió? ¿Cuáles son las relaciones, si es que las hay, entre estas y el tamaño del cerebro? Para contestar a estas preguntas debemos reconstruir primero la mente prehistórica a partir de la evidencia que presento en el capítulo 2. Pero la evidencia solo tendrá sentido si partimos de ciertas expectativas sobre la clase de mente que pudieron poseer nuestros antepasados. Porque, sin ellas, tendríamos que lidiar con una confusa masa de datos sin saber qué aspectos son los más relevantes para nuestro estudio. La tarea del capítulo 3 es precisamente empezar a establecer y delimitar estas expectativas. Y estoy en posición de hacerlo porque también los psicólogos han reconocido que solo conociendo el proceso de la evolución humana podremos entender la mente moderna. De ahí que, mientras los arqueólogos se han dedicado a desarrollar una arqueología cognitiva, los psicólogos hayan desarrollado una psicología de la evolución. Estas dos nuevas subdisciplinas se necesitan mutuamente, y mucho. La arqueología cognitiva no puede avanzar a menos que los arqueólogos incorporen las tendencias actuales en psicología y los psicólogos de la evolución no llegarán a buen puerto si no se interesan por el estudio del comportamiento de nuestros antepasados humanos que han reconstruido los arqueólogos.
Mi cometido en este libro es unir ambas disciplinas. El resultado será una comprensión de la mente más profunda de lo que la arqueología o la psicología podrían lograr por separado. En el capítulo 3 se destacarán aquellas aportaciones en psicología que hay que poner en contacto con los conocimientos que poseemos del comportamiento pasado. Una de las aportaciones fundamentales de la nueva psicología de la evolución es su negativa a considerar la mente como un mecanismo de aprendizaje general, como si fuera una especie de potente ordenador. Esta idea, predominante en las ciencias sociales, constituye una visión de la mente basada, se dice, en el sentido común. Pero los psicólogos de la evolución sostienen que habría que sustituirla por una idea de la mente como constituida por una serie de módulos especializados, o de áreas cognitivas o inteligencias, cada cual dedicada a un tipo concreto de comportamiento, véase el recuadro de la página 19, 7. Como veremos en el capítulo 3, no se trata de una idea nueva, ni requiere necesariamente referirse explícitamente al curso de la evolución para apoyarla. Habría, por ejemplo, módulos para la adquisición del lenguaje, o módulos de habilidad técnica para fabricar útiles, o para establecer interacciones sociales. Tal como explicaré en los capítulos que siguen, esta nueva forma de entender o de ver la mente posee la llave para desvelar la naturaleza de las mentes prehistórica y moderna, aunque de una forma muy distinta a la que preconizan actualmente los psicólogos de la evolución. A lo largo de este libro veremos que la diferencia entre una mentalidad generalizada y una mentalidad especializada demostrará ser decisiva. Las nuevas ideas de la psicología de la evolución plantean un nuevo dilema que demanda una solución. Porque si la mente está efectivamente constituida por numerosos procesos especializados dedicados cada uno a un tipo concreto de conducta, ¿cómo dar cuenta de uno de los rasgos más extraordinarios de la mente moderna como es la capacidad prácticamente ilimitada para la imaginación? ¿Cómo puede emerger cada uno, a partir de una serie de procesos cognitivos aislados, dedicado a un tipo distinto y determinado de conducta? Este dilema solo encuentra respuesta hurgando en la prehistoria de la mente. En el capítulo 4 me basaré en las ideas de la psicología de la evolución, así como en ideas de otros campos científicos, como el desarrollo infantil y la antropología social, para sugerir un guión de la evolución de la mente que nos procurará el modelo para reconstruir las mentes prehistóricas en los capítulos siguientes. En el capítulo 5 iniciaremos la tarea analizando la mente del antepasado común de antropomorfos y humanos que vivió hace 6 millones de años. Como no disponemos de huellas fósiles ni de restos arqueológicos de ese antepasado común, partiremos de la suposición de que la mente de aquel antepasado común no fue fundamentalmente distinta de la del chimpancé actual. Plantearemos preguntas del tipo, ¿qué nos dice sobre la mente del chimpancé? Y también sobre la mente del antepasado común de hace 6 millones de años, la capacidad que tienen los chimpancés para usar instrumentos o para buscar alimentos. En los próximos 2 capítulos reconstruiremos la mente de nuestros antepasados humanos antes de la aparición de Homo sapiens sapiens, nuestra propia especie, en los registros fósiles de hace 100.000 años. En el capítulo 6 nos centraremos en el primer miembro del linaje Homo habilis. Porque no solo fue el primer antepasado identificable que fabricó útiles líticos, sino que Homo habilis fue también el primero en presentar una dieta a base de una cantidad relativamente importante de carne. ¿Nos dicen algo estas nuevas conductas acerca de la mente de Homo habilis? ¿Poseía Homo habilis capacidad para el lenguaje? ¿Tenía esta especie una consciencia del mundo como la que poseemos nosotros actualmente? En el capítulo 7 analizaremos un grupo de antepasados y parientes humanos a los que llamaré humanos primitivos. Los más conocidos son Homo erectus y los neandertales. Los humanos primitivos existieron hace entre 1,8 millones y 30.000 años.
Y cuando procedamos a la reconstrucción de la mente de estos primeros humanos tendremos que intentar explicar también qué hacía el nuevo poder procesador de la mente que apareció hace 500.000 años, dado el escaso cambio que se aprecia en el comportamiento de los humanos primitivos durante todo el periodo, que es, por otra parte, lo que nos permite agrupar juntos a todos esos antepasados en la categoría de humanos primitivos. Los neandertales plantean uno de los mayores problemas, un reto que acepto cuando pregunto en el capítulo 8 qué pudo significar tener la mente de un neandertal. En contra de la opinión generalizada que le otorga una inteligencia más bien escasa, veremos que, en muchos aspectos, los neandertales fueron muy similares a nosotros, por ejemplo en cuanto al tamaño del cerebro y al nivel de habilidad técnica que se evidencia en sus útiles líticos. En cambio, en otros aspectos, fueron muy distintos de nosotros, carecían, por ejemplo, de arte, o de ritual, y hacían sus útiles solamente a base de piedra o de madera, y de ningún otro material. Esta aparente contradicción en el comportamiento neandertal tan moderno en ciertos aspectos, pero tan primitivo en otros, ofrece evidencia crucial para reconstruir la naturaleza de su mente. Y reconstruyendo aquella mente, lograremos hacernos con información clave sobre el rasgo fundamental de la mente humana, una clave que permanece oculta para todos aquellos, psicólogos, filósofos y científicos, que ignoran la evidencia que nos ofrece la prehistoria. El punto culminante de nuestra indagación llega en el capítulo 9, titulado El Big Bang de la cultura humana. Veremos que cuando aparecen los primeros humanos modernos, Homo sapiens sapiens, hace 100.000 años, se comportan en esencia de la misma manera que los humanos primitivos, como es el caso de los neandertales. Y más tarde, hace entre 60.000 y 30.000 años sin cambio aparente de tamaño, forma y anatomía del cerebro en general, tuvo lugar la explosión cultural, la cual conllevó un cambio tan fundamental en los estilos de vida que ya nadie duda de que tuvo su origen en un cambio trascendental en la naturaleza de la mente. Y demostraré que este cambio fue nada menos que la aparición de la mente moderna, la misma mentalidad que usted y yo poseemos en la actualidad. En el capítulo 9 describiré esta nueva mentalidad, mientras que en el capítulo 10 trataré de las condiciones de su aparición. En el capítulo 11, el último, abandonaré la prehistoria de la mente para pasar a abordar la evolución de la mente. Si a lo largo del libro analizo el cambio de la mente a lo largo de los últimos 6 millones de años, en el capítulo final adoptaré una perspectiva mucho más amplia, situándome hace 65 millones de años junto a los primeros primates. Así se podrá entender mejor la mente moderna como el producto de un largo y lento proceso evolutivo, pero un proceso que presenta una pauta asombrosa y, hasta el momento, no reconocida. El libro se completa con un epílogo sobre los orígenes de la agricultura hace 10.000 años. Este acontecimiento transformó los estilos de vida humanos y creó un nuevo contexto de desarrollo para las nuevas mentes, pero un contexto que ya no se enmarcaba en el seno de una existencia cazadora-recolectora nómada, sino en sociedades agrícolas y ganaderas sedentarias. Y mostraré a lo largo de este libro que los acontecimientos más fundamentales que definieron la naturaleza de la mente moderna tuvieron lugar mucho antes en la prehistoria. El origen de la agricultura no es, pues, sino un epílogo de la prehistoria de la mente. En este libro deseo especificar los qués, los cuándos y los porqués de la evolución de la mente. Y yendo tras sus huellas, buscaré y encontraré los fundamentos cognitivos del arte, de la religión y de la ciencia. Cuando descubra y exponga esos fundamentos, se verá con claridad que compartimos raíces comunes con otras especies, aun siendo la mente de nuestro pariente vivo más próximo, el chimpancé, tan fundamentalmente diferente de la nuestra. Con ello aportaré la evidencia necesaria para negar la afirmación creacionista de que la mente es un producto de la intervención sobrenatural.
Con esta prehistoria espero haber contribuido al avance de nuestro conocimiento del funcionamiento de la mente. Y espero asimismo haber demostrado por qué hay que preguntar a un arqueólogo sobre la mente humana. Página 17.